os comparto la pizarra virtual esta que tenemos utilizando el Visio, ¿vale? Espero que se me oiga correctamente, si no también me decís algo, ¿vale? Como no estoy segura de si se me oye o no, yo entiendo que se me está oyendo, pero por si acaso hubiera algún problema me decís, ¿vale? Bien, entonces, en este apartado lo que teníamos era que nos hablaban de huesos del tronco, de unos tipos de huesos del tronco en concreto, columna vertebral, esternón y costillas, ¿vale? Entonces, como siempre dijimos el otro día, lo que tenemos que hacer es intentar identificar esos sintagmas nominales que van a hacernos pensar en cuántos conceptos o nos van a dar una idea de cuántos conceptos y qué conceptos necesitamos en nuestro dominio. En este caso, pues tenemos hueso del tronco, tenemos columna vertebral, tenemos esternón y tenemos costilla, ¿vale? Por tanto, tendremos cuatro conceptos, ¿vale? Voy a copiar los conceptos de la solución del otro día para ir un poquito más directos, ¿vale? Entonces tenemos hueso del tronco como concepto, uno de los conceptos, tenemos columna vertebral como otro concepto, esternón y costilla, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos identificado esos conceptos que necesitamos para representar nuestro dominio. ¿Cuál es el segundo paso? Dijimos, necesitamos ver cuáles son las posibles relaciones entre los conceptos. ¿Cómo identificar relaciones en el texto? Buscamos verbos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el verbo que aparece aquí? Pues el verbo ser. Tenemos que analizar en cualquier situación, cuando veamos un verbo, cuál es la semántica que hay por detrás de ese verbo. Además, aparte de su nombre, ¿vale? Entonces, ¿con qué semántica se está utilizando el verbo ser en este contexto, en esta frase? Parece que la semántica o el significado de este verbo aquí es proporcionarnos una especie de clasificación de los huesos del tronco, ¿vale? Nos da el listado de huesos del tronco más significativos. Por tanto, parece que lo que tenemos aquí es una jerarquía y, por tanto, esta relación que hemos identificado que existe gracias a este verbo ser, la debemos mostrar en nuestro modelo utilizando la relación subclase D, ¿vale? Entonces tendríamos, voy a copiar las flechas y así lo tenemos directamente. Tenemos que la columna vertebral es subclase de hueso del tronco, es decir, es un hueso del tronco o es un tipo de hueso del tronco. El esternón también es subclase de hueso del tronco y la costilla también es subclase de hueso del tronco, ¿vale? Esto es lo que sabemos de momento gracias a haber identificado esta relación ser entre estos conceptos, ¿vale? Tenemos que seguir analizando la frase porque tenemos más cosas en este párrafo. Tenemos aquí algo que nos dice que todos ellos son disjuntos entre sí. Por tanto, eso significa que esos tres conceptos no comparten elementos en común, no comparten instancias y, por tanto, deberían en nuestro modelo estar englobados en una class partition, ¿vale? Lo englobamos en una class partition, ¿vale? Aquí que se ha creado una flecha que no quería. Y tenemos que la columna vertebral, la costilla y el esternón no comparten elementos entre sí, ¿vale? Y ponemos el nombre de la class partition aquí. ¿Ok? Bien. ¿Qué más cosas nos faltan por analizar? Bueno, pues nos hemos dejado aquí un
una partícula lingüística, una aclaración que nos dice que los huesos que nos han dado son los más significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son los únicos, ¿vale? Es decir, que podría haber más. Es decir, que esta lista que me han proporcionado aquí de tipos de huesos del tronco no es completa. Por tanto, eso nos da una idea de que no existe exhaustividad. Si no existe exhaustividad, la única relación que puedo poner entre la class partition que acabo de crear y la clase padre es la relación disjoin. Como la relación disjoin ya tiene implícita la idea de que las clases de la partición son subclase de la clase padre, ya no necesito estas relaciones individuales, me sirve con poner una única relación entre la partición y la clase padre, que en este caso utiliza la primitiva disjoin porque el listado que tengo no es completo, es decir, no tengo todos los huesos del tronco en este listado. Podría haber más y podrían aparecer en algún momento y ser necesario modelarlos. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Sí? Entiendo que sí. No decimos nada. Entiendo que se me está oyendo todo el rato, ¿vale? Me deja un poco así, vale, fenomenal, gracias. Sí, una cosa, comentadme. Compañera, había un compañero que quería preguntar algo, parece. Perdona, Sí, que yo lo que tengo duda es de la diferencia entre disjoin solas y luego disjoin exhaustivo. sí. La primitiva disjoin, que relaciona una class partition con una clase, con un concepto, lo que es que, o representa, o su significado es que las clases que están dentro de la partición son subclase de la clase padre. Eso es lo único que representa esa primitiva disjoin. Por su lado, la primitiva exhaustive disjoin representa o significa dos cosas. La primera de ellas, que todas las clases de la partición son subclase de la clase padre, y la segunda, que unidas esas clases conforman la totalidad de la clase padre. Es decir, que si tratáramos esto a nivel de conjuntos, el conjunto de los huesos de la cabeza más el conjunto de los huesos del tronco más el conjunto de los huesos de las extremidades nos darían como resultado el conjunto de todos los huesos del esqueleto. Eso significa la exhaustive disjoint, dos cosas. Mientras que la disjoint significa solo una. ¿Vale? ¿Está más claro ahora? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Más cosillas? ¿Algo que hayáis visto o algo que se quedara pendiente el otro día o lo que sea? ¿Nada? Fenomenal. Pues nada, vamos a seguir un poco con la teoría. Os comparto ahora las transparencias, ¿vale? Bueno, pues con esto que hemos acabado de ver o de pincelar hoy en este ejercicio y todo lo que vimos el día pasado, ya tenemos lo suficiente, por decirlo de alguna manera, para ser capaces de identificar conceptos y para ser capaces de relacionar esos conceptos vía la relación subclase D y, por tanto, montar jerarquías de conceptos. ¿Qué tenemos aquí? ¿O qué es lo que deberíamos seguir viendo? Otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, si yo os planteo esta situación donde yo tengo el cráneo y el esqueleto, ¿cuál diríais que es la relación entre ambas cosas? ¿Es una relación de clasificación o, por el contrario, es una relación de agregación? ¿Qué pensáis? ¿Lo tenemos claro? No sé si estáis escribiendo en el chat porque al tener la pantalla completa no lo veo.
Entonces, ¿podríamos decir que está claro? Yo diría que el cráneo es un tipo de esqueleto, o por el contrario diría que el cráneo forma parte del esqueleto. Parece mucho más lógico la segunda opción, ¿no? Parece que en este caso me estoy moviendo a un tipo de relación que se llama relación de agregación, donde lo que hablo es de un todo, que en este caso sería el esqueleto, y una parte de ese todo, que en este caso sería el cráneo. Porque la primera opción que he dicho, la de el cráneo es un tipo de esqueleto, parece que nos chirría un poco, probablemente, ¿no? Bien, entonces este es otro tipo de relación que vamos a tener que modelizar en nuestro grafo de conocimiento, ¿vale? En caso de que exista, evidentemente, en nuestro dominio. Las relaciones que llamamos meronímicas, de agregación o de parte todo. Y tenemos ejemplos, pues muchos, ¿no? Aquí uno con respecto a los coches, ¿no? Pues digo que los asientos, que la caja de cambio, que el volante forman parte del coche, son parte del coche, ¿vale? El coche es el todo y los otros ejemplos, los otros elementos son las partes. Si volvemos al tema de los huesos, pues tendríamos que cada uno de los huesos del esqueleto forman parte del esqueleto como un todo. O que cada uno de los huesos, temporal, parietal, frontal, etcétera, del cráneo, forman parte del cráneo como todo, como un todo. O si de lo que estoy hablando es de procesos que están formados por actividades y después por tareas, pues podríamos verlo también como una parte y un todo, ¿no? La parte sería el proceso en general, perdón, el todo sería el proceso en general y las partes, pues las actividades que realizo dentro de ese proceso. Más ejemplos de relaciones meronímicas, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Dentro de esas relaciones parte de componente objeto, como hemos visto antes, pues el motor es parte del coche. Miembro colección, por ejemplo, un barco forma parte de una flota o un soldado forma parte de un ejército, ¿vale? Porción masa, pues la rebanada forma parte del pan. Material objeto, la madera forma parte de la mesa, como veíamos el otro día con un ejemplo. O fase actividad, pagar es una de las cosas que hago cuando estoy comprando, ¿vale? Lugar, área, pues el oasis que forma parte del desierto y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a representar nosotros estas relaciones meronímicas en nuestros grafos de conocimiento? Es decir, ¿qué sintaxis vamos a utilizar? Evidentemente una sintaxis gráfica, donde tengo los conceptos, como siempre, representados con rectángulos y esta relación parte de será también una flecha, que tendrá un origen, el concepto que es la parte, y un destino que representará el concepto que es el todo, ¿vale? Esta relación que se llama parte de y que notamos así es una relación propia del formalismo, es decir, es una primitiva que nos proporciona el formalismo por defecto y tal cual la tenemos que utilizar. Como hemos dicho siempre, toda relación en un grafo de conocimiento va a tener su inversa. En este caso, la inversa de parte de es compuesto de. Y decimos que el todo está compuesto de las partes que sean. ¿Vale? ¿Alguna duda o comentario? ¿Nada? Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es un par de ejercicios así rápidos para ver si somos capaces de identificar las relaciones en un grafo de conocimiento, siendo estas relaciones o bien subclase de o bien parte de. Entonces os dejo este grafo y 1 minuto o 2 minutos para que identifiquemos ese tipo de relaciones, ¿vale? Si tenéis dudas o lo que sea, me preguntáis. ¿Ok?
He puesto la transparencia anterior que un compañero la solicitaba aquí en el chat, ¿vale? Bien, entonces, bueno, más o menos habéis podido pensar un poco en ese pequeño ejemplo que os mostraba, ¿vale? Nada. Vamos a ver un poquito de uno en uno cuál sería la relación que existe en cada uno de los casos, ¿vale? Tenemos aquí. Bien. Ups, perdonad que he puesto el siguiente. Aquí, vamos. Estábamos en este, ¿vale? El siguiente lo vemos a continuación. Vale, pues vamos a verlo de uno en uno, digamos. Empezamos en esta parte del grafo. ¿Cuál sería la relación entre coche y vehículo? Parece claro, ¿no? Subclase D, ¿no? El coche es un tipo de vehículo. Es un vehículo más específico, ¿no? Es un tipo de vehículo con algunas características concretas. Motor con respecto a coche, ¿qué relación tendría? Parte D, ¿no? Vale, veo aquí parte D. No sé si esta subclase D que ha contestado el compañero se refiere al caso anterior, ¿vale? Porque en este caso, motor con respecto a coche sería parte D. El motor es uno de los elementos de un coche, ¿vale? Nunca diríamos o tendría poco sentido una frase que dijera el motor es un coche o el motor es un tipo de coche, ¿vale? Fenomenal. Ya me lo había imaginado, gracias. Bien, seguimos entonces. La relación entre motor y coche hemos dicho que es parte de. La relación entre caja de cigüeñal y motor, ¿qué sería? También parte de, ¿vale? Veo que ponéis ahí, ¿vale? De acuerdo, la caja de cigüeñal es uno de los componentes de un motor, ¿vale? ¿Y caja de cigüeñal de aluminio con respecto a caja de cigüeñal? Subclase D, ¿vale? Como recordad cuando hablamos de taxonomías que decíamos que en una taxonomía lo que tenemos son dos conceptos semejantes que se distinguen por alguna característica, ¿no? En este caso tenemos caja de cigüeñal en genérico y en el siguiente concepto hablamos ya de una caja de cigüeñal que tiene una característica particular que es de aluminio, ¿vale? Tendríamos una jerarquía o una parte de jerarquía aquí horizontal, si recordáis de lo que vimos en teoría el día pasado. Bien, fenomenal, esta parte lista. Vamos a ver esta parte que nos queda por aquí. El concepto accesorio con respecto a vehículo, ¿qué diríamos que es? Parte de, ¿vale? Un accesorio es parte de un vehículo. Navegador con respecto a accesorio, ¿qué sería? Subclase D. El navegador es un tipo de accesorio. Asistente de aparcamiento con respecto a accesorio. También subclase D, un asistente de aparcamiento es un tipo de accesorio. Y ese mismo concepto, asistente de aparcamiento con respecto a coche, parte de, ¿no? Fenomenal. Un asistente de aparcamiento es uno de los elementos que podemos tener en un coche, que forma parte de un coche. Bueno, visto este ejemplo, parece bastante sencillo a priori identificar cuando tenemos subclase D y por tanto una taxonomía o cuando tenemos parte D y por tanto tenemos una meronimia, ¿no? Si es así, fenomenal, pero hay algunos casos en los que podríamos tener dudas. Si tuviéramos dudas, una manera de aclarar esas dudas sería recordar qué implica tener una taxonomía, implica que los dos conceptos de los que hablo son semejantes entre sí, ¿de acuerdo? Si con eso tampoco somos capaces de decidirnos entre parte D y subclase D, podríamos utilizar un pequeño truco lingüístico en el que lo que hago es poner los dos conceptos en una frase que involucra una pregunta en el sentido de si un determinado concepto es tipo o es el otro concepto. Por ejemplo,
¿Puedo decir y tiene sentido, semánticamente es correcto decir que un coche es un vehículo o que un coche es un tipo de vehículo? ¿Tiene sentido? Parece que sí. Si tiene sentido, entonces esa relación es subclase D. Si por el contrario hago la misma pregunta y no tiene sentido la respuesta, o sea, no tiene sentido esa pregunta, esa frase, entonces quiere decir que esa relación no es subclase D y por tanto tendríamos que ver si es parte D o si es algún otro tipo de relación, como por ejemplo en este caso. ¿Podemos decir y tiene sentido que el motor es un coche o que el motor es un tipo de coche? Como no tiene sentido, descartamos que la relación entre estos dos conceptos sea de subclase D. Y entonces podría ser parte D, en este caso específico, o en otros casos podría ser algún otro tipo, ¿vale? Entonces ese pequeño truco lingüístico nos puede ayudar a decidir si si no hemos sido capaces de tomar una decisión utilizando la idea de que cuando tengo subclase D, tengo semejanza entre conceptos. Tengo conceptos que son muy parecidos entre sí, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Bien, pues vamos a hacer otro ejercicio también en esta misma línea, donde tenemos que identificar igual, de la misma manera, relaciones subclase D y parte D, ¿vale? Os dejo un par de minutos para que lo penséis y lo vemos, ¿ok? Bueno, pues vamos a verlo si os parece. Como hemos hecho antes, vamos analizando cada parte de este grafo. Tenemos un concepto padre en este grafo, que es el sistema cardiovascular. Después, en el siguiente nivel, nos hablan de vaso sanguíneo, de sangre y de corazón. ¿Cuál sería la relación de estos tres conceptos con el sistema cardiovascular? ¿Subclase D o parte D? ¿Qué pensáis? ¿Vale? Veo división, ¿no? Por lo menos cuatro respuestas que han dado, 5, hay un poco de división. ¿Sería subclase D? ¿Podemos decir que el corazón es un tipo de sistema cardiovascular o que la sangre es un tipo de sistema cardiovascular? ¿O por el contrario, esa frase no tiene demasiado sentido en este contexto y en realidad de lo que estamos hablando es de partes del sistema? ¿Vale? Podemos decir que el corazón, la sangre y el vaso sanguíneo forman parte del sistema cardiovascular, ¿vale? Entonces, la relación, muchas gracias por todas las respuestas por el chat, la relación sería parte de, ¿vale? El todo es el sistema cardiovascular y las partes, por lo menos las que tenemos aquí, estos tres conceptos que tendríamos aquí, ¿vale? Bien, seguimos. En el siguiente nivel nos encontramos una serie de conceptos que son capilar, vena y arteria, que están relacionados de alguna forma con vaso sanguíneo. ¿Cuál sería esa relación? ¿Parte D o subclase D? ¿Vale? Veo que la mayoría habéis contestado subclase D. Los vasos sanguíneos se pueden clasificar en arterias, venas y capilares, es decir, la arteria es un tipo de vaso sanguíneo, la vena es un tipo de vaso sanguíneo y el capilar es un tipo de vaso sanguíneo.
Por lo tanto, la relación que tenemos aquí es también, o es en este caso, subclase D, ¿vale? Tenemos una jerarquía de conceptos, ¿ok? Cualquier duda, me paráis. Seguimos viendo que otros tipos de relaciones. Aquí tenemos los conceptos aurícula, válvula y ventrículo con respecto a corazón. ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Cómo puedo etiquetar esas tres relaciones? Veo por ahí parte D, parte D. Vale, fenomenal. El corazón se subdivide, ¿no?, en aurícula, válvula y ventrículo. Por lo tanto, el corazón es la parte, es el todo, perdón, y la aurícula, la válvula y el ventrículo las partes. Por lo tanto, parte de ventrículo es parte de corazón. No tendría mucho sentido, si lo pusiéramos en el patrón este de frase que os he dicho, decir que el ventrículo es un tipo de corazón o que la válvula es un tipo de corazón, ¿vale? Nos chirriaría un poco esa frase, no tendría semántica en realidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, parte de. Vale, continuamos con este resto de conceptos que nos quedan por aquí. Arteria principal y secundaria con respecto a arteria. Subclase D, ¿vale? Son tipos de arteria, un poquito más específicos. Y por último, aorta y arteria braquial izquierda con respecto a arteria secundaria. ¿Qué sería? Subclase D también, ¿no? Diríamos que la aorta es un tipo de arteria, que la arteria braquial izquierda es un tipo de arteria, ¿vale? Subclase D, por tanto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Ambiguo? ¿Es ambiguo? ¿Por qué? El compañero que ha comentado que es ambiguo. ¿Esta última parte o el grafo en su completo? En su conjunto. Comentadme. ¿Por qué habláis de ambigüedad? Para que lo aclaremos. Hola, ¿se me escucha? Sí, gracias. Vale, que a ver, digo que es ambiguo como tal porque no, o sea, como que tienes que saber que es un tipo de para saber que es parte de. Y si no se refiere, o sea, si no es algo que pertenezca a la clase de arriba, es subclase o algo así. O sea, por eso digo que no. O sea, yo como que lo he hecho un poco a voleo, siendo sincero, pero diría que para mí tiene sentido. En general, en todos los casos, ¿te parece que era complicado o ambiguo? No. O En el sea, último. los de parte de, yo creo que los tengo claros. Pero Sí. subclase de, hay veces que yo sí que pondría parte de, pero no sé, vamos. Vale, ahí es, digamos que es difícil, es verdad que para saber si es un tipo necesitas saber algo del dominio, evidentemente. O sea, es verdad que no somos expertos, no sé, pues en el cuerpo humano a lo mejor, pero sí que podemos tener una idea, ¿no? Algunas cosas se vieron por ahí en primaria, en secundaria o cuando en la asignatura X que fuera hace muchos años y nos podemos tener en cuenta esas cosas, porque es verdad que no somos expertos, no tenemos por qué serlos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, en contextos cerrados de aquí de la clase, los ejemplos que vamos a poner van a ser lo suficientemente claros como para que sepamos, porque es de esto de conocimiento general, ¿no? De que puede saber más o menos todo el mundo. En casos reales, si tú tienes esas dudas, ¿no? Si te encontraras en la situación de tener que montar un grafo de conocimiento en un dominio donde tuvieras dudas, habría que ir a preguntar al experto, claro, porque es muy diferente la inferencia que se hace si yo tengo subclase D como relación en el grafo a si tengo parte D. Por tanto, es importante que la relación sea la correcta. Si no lo tengo claro y estoy en una situación real, voy a tener que ir a preguntar al experto o expertos. Si no lo tengo claro en un contexto cerrado, es más complicado porque normalmente vamos a tratar que los dominios sean de conocimiento genérico, ¿no? De algo que podamos conocer todos más o menos, ¿vale?
Entonces, bueno, en este caso yo pensaba que era lo suficientemente genérico el conocimiento que necesitábamos para identificar parte D y subclase D sin dudas, ¿de acuerdo? Pero bueno, haremos más ejemplos, no os preocupéis, ¿vale? Pero entiendo que digamos, la duda planteada por el compañero viene del conocimiento o no conocimiento del propio dominio, no de que no entendamos qué es una relación subclase D con respecto a una relación parte D. ¿Correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Fenomenal, gracias. Vale, con esta última parte que hemos visto, aorta y arteria braquial izquierda, ¿alguien había pensado o había podido ver si esta relación no sería otra? Es decir, no sería subclase D ni parte D, sino otra distinta. Es decir, más claro, ¿alguien había pensado que aorta y arteria braquial izquierda deberían ser datos en este contexto? Que es una de las cosas que suelen surgir, ¿no? Alguien que tiene dudas acerca de que esto realmente sea un concepto. ¿Nada? Bien, si no ha surgido, pues yo lo pongo ahora encima de la mesa, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver que este tipo, hay algunos, a ver, ¿cómo lo explico? Hay algunos conceptos que son claramente, hay algunos elementos de dominio que son claramente conceptos porque hablan de cosas genéricas, ¿vale? Hay algunos elementos de los dominios que son claramente datos porque tienen nombre y apellidos. Es decir, cuando hablamos de París, hablamos de Europa, hablamos de Universidad Politécnica de Madrid, esos son datos, son cosas específicas. Y no tenemos duda a la hora de decidir si lo tenemos que modelizar de una manera o de otra, porque ya sabemos que son datos y que son, por tanto, instancias. Sin embargo, hay situaciones donde un determinado elemento del dominio, dependiendo del uso que vayamos a hacer de él, podría modelarse en el grafo de conocimiento como un concepto y, por tanto, ser genérico y tener datos debajo, o como un dato y ser lo más específico que yo tengo y, por tanto, no tener ya nada por debajo, ¿vale? Ese es el caso, o sería el caso, en este ejemplo, de el elemento aorta y del elemento arteria braquial izquierda, ¿vale? Explico y pongo los dos ejemplos para que lo veamos claro. Si luego hay dudas, volvemos a hablarlo. Suponeos que yo tengo este grafo de conocimiento que se va a utilizar en una aplicación de un hospital para llevar toda la información relativa a los problemas cardíacos que tienen mis pacientes, ¿vale? Entonces yo necesito que mi grafo de conocimiento me proporcione datos acerca de la aorta de mi paciente Pepe, es decir, de qué cosa tiene mal en la aorta Pepe para que tenga tantos problemas cardiovasculares. O información acerca de la arteria braquial izquierda de María, porque hemos visto ahí un pequeño estrechamiento o lo que sea. Entonces, en ese contexto, aorta y arteria braquial izquierda deberían modelarse como conceptos porque por debajo necesitaría poner instancias que serían la aorta de Pepe y la arteria braquial izquierda de María. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, esos dos elementos serían conceptos y, por tanto, la relación que hemos dicho que existe con arteria secundaria sería la correcta, que sería un tipo D, un subclase D, ¿vale? Ese sería el primer escenario. Segundo escenario sería, yo tengo este grafo de conocimiento y para lo que lo quiero usar es para un sistema educativo que va a ser la base con la que yo voy a enseñar a mis alumnos de secundaria el cuerpo humano, ¿no? Los diferentes componentes del cuerpo humano y en concreto, en este caso, el sistema cardiovascular. En ese contexto, al alumno, el dato más específico que yo le tengo que contar o lo más específico que necesita saber son las arterias que hay en el cuerpo humano, es decir, la aorta, la arteria braquial, etcétera, etcétera. Por tanto, estos elementos en ese contexto educativo serán lo más específico que yo voy a tener. Por debajo ya no necesito tener nada.
y por tanto en ese contexto aorta y arteria braquial izquierda deberían modelarse como instancias y en ese contexto ambas tendrían una relación de instancia D, con arteria secundaria. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, este punto es importante a tener en cuenta porque en algunos contextos, en algún momento se nos puede dar esa circunstancia, ¿no? Que con lo que se nos plantee no somos capaces de decidir si algo tiene que ser modelado como concepto o como instancia y para tomar una decisión necesitamos el contexto de dónde se va a utilizar este sistema, este grafo de conocimiento y para qué. Para saber hasta dónde debo bajar yo mi árbol. Es decir, dónde me debo quedar en el nivel más específico para que mi grafo de conocimiento sea útil en el sistema que se vaya a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda o comentario? ¿No? Fenomenal. Pues nada, pasamos a otro ejercicio de este tipo. En este caso lo hacemos, si os parece, directamente, en lugar de pensar en ello. Es similar a los que hemos hecho antes, un grafo de conocimiento que no tiene sus relaciones etiquetadas y que nosotros tenemos que identificar y nombrar esas relaciones, ¿vale? Entonces, tenemos un concepto que es grafo de conocimiento y una serie de conceptos que son grafo de conocimiento general y grafo de conocimiento de compañía. Ambos, ¿cuál sería la relación de esos conceptos con Knowledge Graph, con el concepto Knowledge Graph? ¿Qué relación pondríamos en estas dos flechas? Subclase D, ¿no? Comentan los compañeros, fenomenal. Estos dos conceptos son tipos más específicos, son más específicos que grafo de conocimiento. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una jerarquía de conceptos y, por tanto, una relación subclase D. Vale. El concepto entidad, entity, con respecto a grafo de conocimiento, ¿qué relación existiría entre ambos? Parte D, ¿vale? Recordad que los grafos de conocimiento tenían como componentes las entidades y las relaciones, ¿no? Entonces, esta relación entre entity y knowledge graph sería parte D. Bien, tenemos aquí otro concepto que es name entity. ¿Cuál es su relación con respecto a entity, al concepto entity? ¿Qué relación pensáis que existe entre name entity y entity? Subclase D, ¿vale? Tenemos las entidades en genérico y después tenemos un tipo específico que son las entidades nombradas, ¿vale? Las name entity, con lo cual esta relación es subclase D. ¿Y qué sucede con los otros elementos que nos faltan del grafo? DBpedia, Wikidata, Google Knowledge Graph y Madrid con respecto a sus correspondientes conceptos. Vaya por Dios. Perdonadme. Estas cosas del directo. Instancia D, ¿no? Estamos hablando de la DBpedia, que es un ejemplo concreto, o del Google Knowledge Graph, que es un ejemplo concreto, o de Madrid, que es un ejemplo concreto. Por lo tanto, este último nivel de mi grafo son instancias, son datos. Por debajo ya no puedo tener nada más. No podría tener algo más específico que Madrid o no podría tener algo más específico que la DBpedia. Ya no existen instancias por debajo de este nivel. Por lo tanto, todos estos ejemplos que están en el último nivel, todos estos elementos que están en el último nivel son ejemplos, son objetos concretos y por tanto la relación entre ellos y sus correspondientes conceptos es instancia D, ¿vale? Sí, más o menos. Cuando yo tengo algo genérico es un concepto, cuando tengo algo específico que tiene nombre y apellidos, Madrid, Google Knowledge Graph, Wikidata, DBpedia, es una instancia, ¿vale? ¿Más dudas o comentarios? Bien, pues si no hay más dudas ni comentarios, lo que vamos a hacer es otro pequeño ejercicio similar al que hicimos el otro día, donde os planteo en textos atómicos
un determinado dominio y la idea es que modelicéis ese dominio, ¿de acuerdo? Entonces, os doy unos 5 minutos aproximadamente para que penséis en este problema y después lo vemos, ¿ok? Creo que se ve suficientemente bien, así que os lo dejo así para que veáis el enunciado. Hacemos cada apartado de manera independiente, como hicimos también en el ejemplo anterior, en el ejercicio del otro día. ¿Ok?
Bueno, ¿qué tal? Más o menos os ha dado un poco de tiempo a pensarlo, a intentarlo. Si os parece, vamos viendo cada apartado por separado, igual que hicimos el otro día. Y cualquier duda o comentario, pues lo vamos viendo, ¿ok? Entonces vuelvo otra vez a esta pizarra improvisada que es el Visio y vamos apartado por apartado haciendo el problema, ¿de acuerdo? Entonces, el primer conocimiento que tenemos que modelizar nos dice que los países están en continentes, que España es un país, que Europa es un continente y que España está en Europa, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque que ya hemos dicho que tenemos que seguir cuando se nos presenta un dominio utilizando texto en lenguaje natural y tenemos que transformar ese conocimiento del dominio en un grafo de conocimiento? Primero, analizamos ese texto en lenguaje natural a la búsqueda de conceptos, perdón, a la búsqueda de nombres comunes, ¿de acuerdo? Después, a la búsqueda de relaciones y por último, y eso no lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, a la búsqueda de nombres propios, ¿vale? Entonces, vamos a buscar primero cuáles son los nombres comunes que existen en este texto. Tenemos el nombre país, continente, y con respecto a nombres comunes o sintagmas nominales comunes no existen más, ¿de acuerdo? Son dos nombres y tenemos que analizar ahora, una vez hemos identificado esos nombres, tenemos que analizar ahora si estos nombres los debo modelizar como dos conceptos de manera individualizada o de alguna otra forma. Para saber si tengo que hacerlo, tengo que tener dos conceptos para cada uno, o sea, dos conceptos independientes, tendré que ver si la idea, el concepto país es diferente o no de la idea o el concepto continente. ¿Vale? Parece que aunque no seamos a lo mejor demasiado expertos en este área, cuando hablo de países me refiero a cosas muy concretas, ¿no? Y cuando hablo de continentes, pues parece que estoy hablando de otra cosa, ¿no? ¿no? Están relacionados, evidentemente, pero son cosas diferentes, ¿no? Estaremos de acuerdo. Si son cosas diferentes, entonces debería modelizar como dos conceptos diferentes. Y por tanto, vuelvo otra vez a copiar y pegar y así avanzamos un poquito más o es más dinámico la resolución. Tendríamos el concepto país por un lado y el concepto continente por otro lado, ¿vale? Como veis, cuando yo modelizo en mi grafo de conocimiento, el nombre que le pongo a los conceptos es un nombre en singular, porque hablo del concepto genérico, ¿de acuerdo? Entonces es una buena práctica utilizar el singular para nombrar a los conceptos, ¿vale? Concepto país, concepto continente. Bien. Primer paso realizado. Segundo paso, buscamos verbos, ¿vale? Entonces buscamos verbos entre esos nombres comunes. Tenemos el verbo estar o estar en. Como siempre, ¿qué semántica tiene por debajo ese estar en? ¿Tiene una semántica que me da idea de clasificación? ¿De categorización? ¿De tipo? ¿Sí? En principio parece, podríamos analizarlo, pero parece que no, ¿no? Que este estar en lo que me da es una idea, no me da una idea de clasificación, de tipología, sino que me da una idea de agregación, de formar parte, de pertenecer, ¿vale? Entonces, siempre que encontremos que el verbo que estamos analizando o el sintagma verbal que estamos analizando tiene una semántica similar a alguno de las primitivas por defecto que utiliza el formalismo, tendremos que utilizar esa primitiva en el modelo, ¿vale? Entonces, si este verbo lo que me está identificando es una agregación o me está haciendo referencia a una agregación, tendremos que utilizar la relación parte de entre estos dos conceptos, entre estos dos términos, ¿vale? Entonces diremos que un país es parte de un continente, ¿vale? Lo mismo, voy a copiar la flecha.
No parece, como hemos dicho, que tenga estar en una semántica de clasificación, porque parece un poco raro, nos podría chirriar un poquito si yo dijera que un país es un tipo de continente, ¿vale? O que los países son categorías de continentes. Parece que no estaría muy de acuerdo con esa frase, ¿no? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta ese análisis que acabamos de hacer, este sería el modelo que incluiríamos en nuestro grafo de conocimiento para esta primera frase. ¿De acuerdo? Nos queda analizar la segunda frase de este párrafo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a buscar si hay nombres comunes nuevos. Si los hubiera, identificaríamos probablemente o no, dependiendo del caso, nuevos conceptos. En caso de que tuviéramos nuevos conceptos, buscaríamos otra vez verbos. Y si no, lo que hacemos es buscar nombres propios, ¿vale? Entonces, ¿hay algún nombre común nuevo? No, porque tenemos país y tenemos continente que ya los habíamos analizado en el paso anterior. Buscamos, por tanto, nombres propios. ¿Qué nombres propios existen? Pues existe España, ¿vale? Tenemos aquí España y tenemos aquí Europa, nombres propios. ¿Alguno más? No. Esos nombres propios nos dan idea de las llamadas name entities, entidades nombradas, que hablábamos el primer día cuando hicimos la introducción de grafos de conocimiento. Estas name entities, estas entidades nombradas, se representan en el grafo de conocimiento como instancias, ¿vale? Son datos, es el último nivel, el nivel más específico que yo voy a tener en mi modelo, en mi grafo de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo dijimos que íbamos a representar gráficamente las instancias? Pues también como cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces tendremos España, que será una instancia, y tendremos Europa, que será otra instancia. ¿Vale? De momento tenemos estas dos aquí de manera independiente porque no hemos identificado relaciones, ¿vale? ¿Tenemos más nombres propios? No, en el texto. ¿Qué tenemos que ver ahora? Relaciones, ¿vale? Pues entonces en esta segunda frase de aquí tenemos aquí que nos dice España es un país. Esto nos da idea de que hay una relación o deberá haber una relación en nuestro grafo de conocimiento entre la instancia España y el concepto país, puesto que nosotros ya hemos puesto país como concepto. ¿Cuál es esa relación según las relaciones por defecto que nos proporciona el formalismo de grafos de conocimiento? Instancia de o instancia, ¿vale? Entonces yo diré que hay una relación entre España y país y que esa relación es instancia de, ¿vale? Seguimos buscando verbos. Volvemos a tener es un. Ahora nos dice Europa es y nos dice continente. Con el mismo patrón, lo que diremos es, esta instancia se relaciona con este elemento que hemos identificado nosotros y representamos como un concepto. La única relación existente entre instancias y conceptos en un grafo de conocimiento es la relación instancia de. Por tanto, incluiremos esa nueva relación en nuestro grafo, ¿vale? ¿Y qué nos dice más? Nos dice que España está en Europa, ¿vale? Esto es a nivel ya de datos. Aquí tenemos esta tripleta, si lo queremos ver también a nivel ya un poquito más tecnológico, esta tripleta tiene sujeto, España, objeto, Europa y relación, estar en, ¿vale? Lo mismo, esta relación estar en, ¿qué semántica tiene? Tiene una semántica de pertenecer o de ser parte de o de agregación. Por lo tanto, la relación que existe entre el dato España y el dato Europa es que España forma parte de Europa. Y por tanto, la relación que vamos a incluir entre esas dos instancias en nuestro grafo de conocimiento va a ser una relación de parte de. ¿Vale?
Y este grafo de conocimiento, o este minigrafo, por decirlo de alguna manera, este minigrafo de conocimiento representa exactamente el conocimiento que teníamos aquí en un primer momento como un texto en lenguaje natural. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo está claro? Vale. Si os dais cuenta en este minigrafo que acabamos de crear, tenemos claramente identificado lo que es modelo, es decir, lo que es genérico, que sería toda esta parte de aquí de arriba, de lo que es datos, que sería esta parte de aquí de abajo, ¿vale? Normalmente, en muchos casos, veremos una línea que los separa, ¿no? Para tenerlo un poquito más claro. Y tendríamos algo parecido a esto, donde la parte de arriba de la línea es modelo, son cosas genéricas, la parte de abajo son datos, son objetos concretos, individuos concretos. ¿Vale? Aquí hay una pregunta que dice, al decir que un país es parte de un continente, ¿se puede presuponer que España es parte de Europa? Bueno, España está en Europa, nos lo dice ya directamente el texto, no lo tenemos que presuponer, no nos lo tenemos que hacer ninguna suposición porque está dicho explícitamente. No sé si era esa la duda en concreto. A veces cuando escribimos no trasladamos exactamente la duda, ¿vale? Si es otro matiz y tienes el micro, igual lo aclaramos más rápidamente. Sí, se escucha, ¿no? Gracias. Sí, perfectamente, gracias. Que me refiero que si la relación entre España y Europa no podría, en plan, como que se podría sobreentender, ya que hay una flecha ya de país a continente y las dos son instancias. España es de instancia de país y Europa es instancia de continente. La respuesta corta es no, ¿vale? No se puede presuponer. La respuesta larga es, en un grafo de conocimiento, yo lo que hago es modelar de manera explícita y declarativa todo el conocimiento. Entonces, todo lo que yo sepa, tengo que modelarlo de manera explícita y tengo que ponerlo de manera explícita, ¿vale? Entonces, que haya una relación, se llame como se llame, entre dos conceptos a nivel de modelo, no quiere decir que la misma relación exista a nivel de los datos entre dos instancias que haya de esos dos conceptos. Me explico. Imaginemos que yo tengo ahora aquí el continente africano, ¿vale? Imaginaos que tengo esto. Ahora no podría presuponer cuál es la relación entre España y estas instancias. Y en ambos casos, uno es instancia de país y los otros dos son instancia de continente. ¿Vale? Entonces, el conocimiento lo tengo que poner explícito. Y yo sé que España es parte de Europa y no parte de África. Y por eso lo marco y lo tengo que poner de manera explícita en mi grafo. ¿Vale? Porque Vale, todo lo perfecto. que esté explícito es lo que me va a servir después para inferir nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Sí, muchas ¿Era esa gracias. la duda? Sí. Okay. Sí, era eso. Nada, fenomenal. Más cosas. Vale. Cosas a tener en cuenta ahora que hemos pasado ya a tener un grafo de conocimiento completo, es decir, un grafo de conocimiento donde hablo de generalidades y de particularidades, es decir, conceptos e instancias. A nivel de las instancias, las relaciones que pueden existir entre esas instancias solo las puedo representar de manera explícita si esa relación existe a nivel de concepto. ¿Vale? Es decir,
Esta relación parte D la he podido poner entre dos instancias de país y de continente respectivamente, porque había en el modelo una relación entre país y continente que se llamaba parte D. ¿Vale? Si esta relación no hubiera existido, no podría poner esta relación a nivel de los datos, porque el modelo se considera una especie de esquema, de plantilla, al que los datos deben seguir. ¿De acuerdo? Entonces, los datos deben utilizar o pueden utilizar únicamente aquello que está modelado, que está formalizado a nivel de concepto. ¿De acuerdo? A nivel muy formal, y si quisiéramos ser puristas, realmente yo tendría que pintar esto. ¿Vale? Bueno, no se ve muy bien. Así. Si somos muy puristas, tendría que pintar esto. Tendría que decir, esta relación es una instancia de esta relación. Como si pinto eso, el gráfico pues deja de ser intuitivo, que era también nuestro objetivo principal con esto de los grafos, no se pinta esta relación. Pero esa relación existe, es decir, esta parte de entre dos instancias se denomina relación instanciada y como tal tiene que ser instancia de una relación que existe en el modelo. ¿Vale? ¿Está claro esta aclaración? Valga la redundancia. Bien. Si no hay ninguna duda, pues vamos a pasar a ver el siguiente apartado, ¿vale? Donde lo que nos hablan es de provincias, que son agrupaciones de municipios. Además nos dicen que las comunidades autónomas están formadas por provincias y después en el texto parece que nos hablan de cosas concretas, ya de name entities, ¿no? Bien, entonces, ¿qué haremos con textos así que nos representan un dominio? Lo primero de todo siempre tendremos que ver la parte de ese texto que me habla de cosas genéricas y una vez he modelado, he formalizado esa parte, podré pasar a ver qué pasa con la parte de los datos, con la parte de los elementos específicos, ¿vale? Y siempre seguiremos esa forma de actuar. Vale, entonces, en esta primera frase o en este primer párrafo, vamos a buscar nombres comunes, provincia, municipio y comunidad autónoma, ¿vale? Si entendemos más o menos lo que son cada una de esos nombres, podremos ver que son diferentes entre sí, que tienen características diferentes y que, por tanto, cada uno de ellos tendrá que ser representado, tendrá que estar modelizado como un concepto. ¿De acuerdo? Entonces tendremos tres conceptos que serán comunidad autónoma, ¿vale? Provincia y municipio. ¿Vale? Bien, en este primer párrafo no tenemos más nombres comunes, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso sería buscar verbos, ¿vale? Pues vemos aquí un verbo que dice que un verbo que significa estar, o que se llama estar constituido por, ¿vale? Ese estar constituido por, ¿de qué nos da idea? Y analicemos lo que tenemos que ir buscando, ¿no? Vamos buscando con un objetivo. ¿Nos da idea de clasificación? ¿Nos da idea de tipología? ¿De categorización? No parece, ¿no? No parece que nos esté hablando que por debajo de este verbo la semántica sea, o la semántica que se utilice aquí sea poner categorías o tipologías de cosas, ¿no? Entonces descartamos que este verbo nos represente o deba ser representado por una relación subclase D. Siguiente
elemento que tenemos que intentar descartar o confirmar? ¿La semántica de este verbo es formar parte de? ¿Es agregación? Pues parece que sí, que es esa la semántica, ¿no? Dice, las provincias están constituidas por agrupación de municipios. Es como si dices, constituir es formar, ¿no? Agregar, ser parte de. Entonces parece que este verbo podría significar parte de y por tanto sería parte de la relación que tendría que usar yo en mi modelo. Entonces diríamos que las provincias que están compuestas de municipios o al revés, que los municipios forman parte de las provincias, ¿vale? Entonces, tomo esta flecha, reutilización, y digo que un municipio forma parte de una provincia, ¿vale? Donde la provincia es el todo y el municipio es la parte. Tendríamos la relación inversa también, ya recordáis que siempre la tenemos que tener, aunque no siempre la pintemos, pero debemos ser conscientes de ello, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos la relación compuesto de, ¿vale? La provincia está compuesta de municipios. El siguiente verbo que aparece en este primer párrafo es estar formado por, que parece bastante sinónimo a estar constituido por. Por lo tanto, la semántica por detrás vuelve a ser parte de y por tanto lo que me dice es que deberíamos modelizar que las provincias son parte de las comunidades autónomas, ¿vale? Y de la misma manera, en este caso, para recordar que siempre tenemos inversas y directas, vamos a representar la relación inversa de parte de, que es compuesto de. Las comunidades autónomas están compuestas de provincias, ¿vale? Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Nada? Bueno, pues hemos modelado la primera parte del texto. La segunda parte, como decíamos, el segundo párrafo de este texto en lenguaje natural, ya incluía nombres propios, es decir, nos da una idea de que toda esta parte está representando o está proporcionándonos conocimiento acerca de datos, acerca de cosas concretas, ¿no? Tenemos Extremadura, ¿vale? Tenemos Cáceres, tenemos Badajoz, tenemos Azuaga y tenemos Zafra. Como son nombres propios, los nombres propios sí o sí se tienen que representar dentro de mi grafo de conocimiento como instancias. Por tanto, vamos a tener 5 instancias, ¿vale? Que nos van a representar pues lo que hemos dicho, ¿no? Cáceres, Badajoz, Extremadura, Azuaga y Zafra, perdón. Ya tenemos estas instancias, ¿vale? Representadas. ¿Qué nos falta? Ver cómo se relacionan con el modelo y después si hay alguna relación entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo qué verbos existen en este párrafo. Pues vemos un verbo que es un con respecto a Extremadura y comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, parece que lo que nos está diciendo aquí es que Extremadura es una instancia, un ejemplo concreto de comunidad autónoma. Por tanto, tendremos aquí que Extremadura, y copio también de la solución anterior, la relación instancia de. Extremadura es instancia de comunidad autónoma. ¿Vale? Después nos dice que tiene como provincias a Cáceres y Badajoz. Con toda esa parte del texto somos capaces de extraer 2 conocimientos. Que Cáceres y Badajoz son provincias, es decir, que son instancias del concepto provincia, y que además Extremadura se relaciona con ambas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a mostrar eso en nuestro
grafo, diríamos que Cáceres es instancia de provincia y que Badajoz es instancia de provincia. Además, como hemos dicho, lo que nos decía esa frase es que Extremadura estaba relacionada con ambas, con Cáceres y Badajoz. ¿Qué relación puedo poner entre Extremadura y Badajoz y entre Extremadura y Cáceres? Únicamente aquella relación que exista entre sus conceptos padre, entre comunidad autónoma en este caso para Extremadura y entre provincia en este caso para Cáceres y Badajoz. Por lo tanto, la relación que existe entre Extremadura y Cáceres es parte de, y la relación que existe entre Extremadura, perdón, compuesto de, y la relación que existe entre Extremadura y Badajoz es compuesto de, y sus inversas, ¿vale? Veo una cosa en el chat, ahora la aclaramos, ¿vale? Tenemos parte de, con respecto a Cáceres es parte de Extremadura y Badajoz es parte de Extremadura. Y lo mismo con las inversas, ¿vale? Pondríamos que Extremadura está compuesto de Cáceres y Extremadura está compuesto de Badajoz. ¿De acuerdo? Cáceres es parte de Extremadura y Extremadura está compuesto de Cáceres. ¿De acuerdo? Bien. Vale, esta pregunta que hace el compañero, perdonad, que la quería marcar para que la viéramos en concreto. ¿Podríamos considerar exhaustive disjoint, puesto que sabemos que Cáceres y que Extremadura no tiene más provincias? Pues, ¿qué sucede? Que el conocimiento disjunto y exhaustivo solo tiene sentido en este contexto, en este formalismo de grafos de conocimiento, cuando hablamos de taxonomías, ¿vale? Solo a nivel del modelo. Es decir, el conocimiento exhaustivo y disjunto, tal y como lo hemos explicado, solo tiene que analizarse en la parte del modelo y en la parte de ese modelo que contenga jerarquías, taxonomías de conceptos. Por lo tanto, esa idea de exhaustive disjoint o de disjuntividad y exhaustividad a nivel de las instancias no se considera dentro del formalismo de grafos de conocimiento como tal. Si nosotros queremos completar este grafo y marcar esa idea que apunta el compañero, a sabiendas de que lo tenemos, ¿vale? Tendríamos que poner una serie de restricciones adicionales, como capa adicional a mi modelo, ¿vale? Porque el formalismo de grafos no nos proporciona ningún elemento para limitar o modelar este tipo de conocimiento que comentaba el compañero. A nivel de parte D tampoco, ¿vale? Porque el conocimiento disjunto y exhaustivo solo tiene sentido o solo tiene su cabida en este formalismo dentro de las taxonomías de concepto, ¿vale? Solo cuando tenemos subclase D, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda más o comentario? Como hemos dicho, siempre vamos a tener en grafos de conocimiento la relación o relaciones en un sentido y sus inversas, ¿vale? No siempre, y lo habéis visto en los ejemplos anteriores, no siempre lo hemos puesto, pero sí que tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, en algunos ejemplos lo iremos poniendo, en otros no, para que no se nos olvide que existe, ¿de acuerdo? Que eso es así. Entonces, de manera sistemática, no tenemos que ponerlo siempre, pero el ponerlo en algunos casos nos va a ayudar a recordar que eso es así en el formalismo, que el formalismo tiene directas e inversas y que eso tiene que aparecer explícitamente. Por economía, pues podemos evitar ponerlo, pero no se nos tiene que olvidar que existen siempre, ¿vale? Y que si somos puristas y formales, deberíamos ponerlas siempre, las inversas, ¿vale? Vamos a dar un poquito de por decirlo así, sí, manga ancha para no sobrecargar el modelo, pero lo que no se nos tiene que olvidar es que el formalismo como tal necesita directas e inversas con respecto a las relaciones, ¿vale? Más cosas. Bien. Vale.
Vale, pues si no tenemos más cosas, digamos que lo que nos faltaba de este segundo párrafo que hablaba ya de datos era esta parte de aquí, que nos dice que Azuaga y Zafra, perdón, son municipios, ¿vale? Por lo tanto, nos está dando la relación que hay entre esas instancias y el concepto municipio. Azuaga es un municipio y Zafra es otro municipio, ¿vale? Y después nos dice que ambos son municipios de la provincia de Badajoz. Por lo tanto, lo que nos está dando es una relación de composición, de agregación entre Azuaga y Zafra, perdón, que iba a crear un municipio nuevo, y la provincia de Badajoz. Así que tenemos parte de, Azuaga es parte de Badajoz, y Zafra también es parte de Badajoz. Y pondríamos también sus inversas, ¿vale? No cargamos igual este modelo, pero sabemos que tenemos que poner que Badajoz está compuesto de Azuaga y que Badajoz está compuesto de Zafra. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario con este apartado? ¿No? Pues listo, vamos a por el último apartado de este ejercicio. Creamos una página nueva para que quede más bonito, como si borráramos la pizarra, ¿vale? Y vamos a abordar este texto ahora. Igual que siempre, ya sabéis que vamos buscando primero nombres comunes, después relaciones, después nombres propios, ¿vale? Entonces aquí tenemos claramente una primera parte del párrafo que habla de cosas genéricas, nombres comunes, y después otra parte que ya contiene nombres específicos, nombres y apellidos, ¿vale? Nombres propios. Entonces vamos a analizar primero la parte genérica para poder montar nuestro modelo y después veremos la parte específica para poder montar nuestro nivel de datos. Con respecto a la parte genérica, ¿qué nombres comunes aparecen? Pues aparece el nombre país, el nombre gobierno, el nombre presidente y el nombre ministro, ¿vale? Entonces tenemos 4 nombres que podrían resultar en nuestro grafo de conocimiento en 4 conceptos, ¿vale? Entonces, vuelvo a copiar aquí para reutilizar el cuadradito. Entonces tenemos país, tenemos gobierno, tenemos presidente y tenemos ministro, como conceptos genéricos en este texto, ¿vale? Bien, pues ¿cómo se relacionan estos conceptos entre sí? Pues buscamos los verbos. Aquí tenemos un verbo que es tener, ¿vale? Entre el nombre país y el nombre gobierno. Entonces parece ser que podríamos identificar con este verbo algún tipo de relación entre nuestro concepto país y nuestro concepto gobierno. Vamos a ver su semántica, la semántica del verbo tener en este contexto. ¿Podría ser una semántica que tiene que ver con clasificación, con categorización? ¿Tenemos algo ahí que nos dé idea de tipología con ese tienen? No parece, ¿no? Siguiente posibilidad. ¿Tiene ese verbo tener un sentido de agregación, de parte y todo? Pues aquí podríamos tener una duda, pero parece que tampoco, ¿no? Cuando hablamos de parte y todo, es como algo que podemos como ver, ¿no? Como decir, como que lo podría de alguna manera situar en un gráfico
uno dentro de otro, ¿no? Como estos matruscas, ¿no? Una cosa dentro de otro, donde el todo es la matrusca más grande y las partes las que están dentro. No parece que eso lo pueda hacer con respecto a gobierno y país, ¿no? Parece un poco raro, un poco forzado quizá. Por lo tanto, yo no diría que existe una semántica de parte de en este verbo tener. Así que hemos descartado las dos primitivas por defecto que nos proporciona el formalismo de grafos de conocimiento y, por tanto, la única opción que nos quedaría es que este verbo tener sea una relación ad hoc, sea una relación propia del dominio. Entonces, que lo representáramos como una relación a la que nosotros tenemos que ponerle nombre, ¿vale? Un nombre lo más significativo posible para que el modelo se entienda, ¿vale? Entonces, un país tiene gobierno, podríamos poner, ¿vale? ¿Se ha perdido la imagen? ¿No se ve? ¿No? Vale, vamos a ver. Yo sí lo veo. ¿Hay alguien que lo ve? ¿Hay alguien que no lo ve? ¿No se ve? A ver. Vamos a volver a compartir, por si acaso. ¿Vale? ¿Lo vemos ahora? ¿No? Vale, de momento no. Pues dejadme un momento porque he hecho exactamente lo mismo que antes y no había movido nada. Entonces vamos a ver. Voy a intentar compartirlo de otra manera. Ventana de aplicación. A ver, ¿dónde está? Vale, a ver. Vale, ¿veis ahora que he puesto el PowerPoint? ¿Se ve? ¿No? Pero sí me escucháis. Tampoco me escucháis, sí. Escucharme sí, vale, por lo menos algo es algo. Pues no sé qué puede estar pasando porque he hecho exactamente lo mismo y no he movido absolutamente nada, con lo cual voy a intentar dejar de compartir. A ver qué puedo hacer aquí. Vale, he puesto ahora la pizarra de Teams, que no he utilizado nunca, ¿vale? Esto sí lo veis, ok. Vale, hay algunos alumnos que me dicen que sí, otros que no. Vamos a ver si... demasiados mensajes en el chat. Vale, la pizarra sí, parece que la pizarra sí. Bueno, no la he usado nunca, ¿vale? Así que me disculpáis si queda un poco raro o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos con la modelización de este texto, ¿vale? Os lo he puesto en el chat. Habíamos identificado ya que teníamos dos conceptos, país y gobierno, que entre ellos había una relación ad hoc propia del dominio que íbamos a llamar tiene, por ejemplo, ¿vale? Agregar texto, agregar nota y aquí lápiz. Bueno, vamos a ver.
Vale. Aquí puedo agregar texto de alguna forma. Esto es país. Vale. Bueno, más o menos. Me disculpáis porque no va a quedar nada bonito probablemente, ¿vale? Pero bueno, solventamos el problema por lo menos temporalmente. Hemos dicho gobierno, ¿vale? Y tenemos una relación entre... Perdonadme, es que me da risa porque es que se me da fatal, lo siento. Entre país y gobierno, que la vamos a llamar tienes, una relación ad hoc, ¿vale? Si encontráis un nombre mejor, me vale también, ¿vale? Un país está gobernado por un gobierno, por ejemplo, o algo por el estilo. En la relación le damos el nombre nosotros que queramos porque estamos modelizando una relación ad hoc. Ya no tenemos una relación de subclase D, ni tenemos una relación de parte D, ¿vale? Es una relación propia del dominio. Bien. Y decíamos que teníamos, por otro lado, otros dos conceptos, que era presidente y ministro, ¿vale? Entonces tenemos otras dos cajillas, ¿vale? Así un poco raras. Una que es o que va a representar el concepto presidente, ¿vale? Y otra que va a representar el concepto ministro. Bien, entonces, lo que tenemos que ver ahora es el siguiente verbo, ¿no? Nos habíamos quedado con el verbo tiene en el texto. Ahora tendríamos que ver el siguiente verbo para ver qué relación deberíamos incluir en nuestro grafo. Pues el siguiente verbo es un estar formado por. Estar formado por tiene alguna semántica o bien de tipología o bien de agregación. Parece que sí, ¿no? Estar formado parece que nos da una idea de composición. Entonces, parece que la relación que podemos crear o que deberíamos crear para este verbo debería ser una relación parte de, ¿no? Un gobierno está formado por o está compuesto por presidente y ministros y viceversa, los presidentes y los ministros son parte de un gobierno, ¿vale? Entonces, relación entre presidente y gobierno y relación entre ministro y gobierno, ¿vale? Y esa relación es parte de, el presidente es parte del gobierno y el ministro también es parte del gobierno, o los ministros. He intentado copiar y pegar, pero no parece que se pueda. ¿Vale? Bien. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Fenomenal. Entonces, hemos modelado ya la primera parte de ese párrafo en lenguaje natural. Tenemos que los países tienen gobierno y que los gobiernos están formados por presidente y ministros. Pasaríamos ahora a la parte del dato, ¿no? Del texto que me habla de datos concretos. Buscamos nombres propios, buscamos entidades nombradas. Pedro Sánchez, España y Salvador Illa, ¿vale? Y no tenemos más nombres propios. Por lo tanto, tres, al menos, o de momento, tres instancias. Tendremos la instancia Pedro Sánchez, ¿vale? No coge, me disculpáis. A ver si puedo. Vale. Pedro Sánchez, Pedro S, ¿vale? Y tendremos a otra instancia que es Salvador Illa,
¿vale? Ese y ya. Que es una instancia también. ¿De acuerdo? Entonces, esas son instancias. Nos falta otra instancia que es la instancia España, ¿vale? Y esas son las tres instancias, es decir, los tres nombres propios que hemos identificado en este texto. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo esas instancias se relacionan primero con el modelo y después entre ellas en caso de necesario? Aquí hay una pregunta que dice, ¿presidente del Gobierno de España podría ser subgrupo? No sé qué significa subgrupo o a qué te estás refiriendo. ¿Subgrupo de presidente? ¿Subclase? ¿Podría ser a lo que se refiere el compañero que está preguntando por el chat? ¿Presidente del Gobierno de España podría ser subclase? A ver, técnicamente, por decirlo de alguna manera, podría. Que sea un modelo que siga las buenas prácticas y lo suficientemente correcto, pues no, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de conceptos a nivel genérico, lo que necesito tener es todo a nivel genérico. Y aquí, ya en el nombre, estás teniendo algo específico, que es España. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel genérico del modelo, yo hablo de conceptos genéricos. Las cosas específicas, los nombres propios, son parte de los datos. Por lo tanto, crear un concepto que fuera presidente del Gobierno de España chirría un poco, ¿vale? Sería poco correcto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo vamos a solventar esto? Bueno, pues ahora vemos cómo lo solventamos, ¿vale? De acuerdo, fenomenal. Bien, entonces hemos dicho que tenemos que ver cómo se relacionan estas instancias que hemos creado, primero con el modelo y después con ellas mismas o entre ellas. Entonces, ¿cómo se relaciona Pedro Sánchez? Vamos a buscar el verbo que anda cerca de este nombre. Pues dice, es el presidente. O sea, sabemos que Pedro Sánchez es presidente. Vale, pues vamos a crear esa relación. Instancia de Pedro Sánchez es un presidente, es instancia de presidente. ¿Vale? Instancia de presidente. Seguimos viendo después cómo solventar esto de presidente del Gobierno de España. Buscamos el siguiente nombre propio, Salvador Illa. Y nos dice que Salvador Illa es un ministro. ¿Vale? Pues nada, otra relación instancia de entre Salvador Illa, que es instancia, y ministro, que es concepto. Instancia de. ¿Vale? Bien. Y ya hemos cubierto todos los verbos que aparecían dentro del texto, ¿no? ¿Qué nos falta? Bueno, pues no hemos solventado esto del Gobierno de España y por otro lado tenemos aquí una instancia, España, que está por ahí sola. En este contexto, digamos que podríamos decir, o sabemos de hecho, que España es un país, ¿no? Por lo tanto, España será instancia de país, ¿vale? Así que lo ponemos en nuestro grafo de conocimiento. Instancia de, ¿vale? España es instancia de país. Y con esto, digamos que hemos seguido fielmente lo que habíamos dicho que teníamos que seguir con todos los textos y nos queda este modelo. Pero este modelo, pues no es completo. ¿Por qué? Porque yo tengo, por un lado, al presidente y a un ministro y por otro lado al país. Pero me falta
relacionarlos entre sí. Me falta esto de presidente del Gobierno de España o ministro del Gobierno de España. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues digamos que en ciertas circunstancias se nos puede dar el caso de que necesitemos incorporar en nuestro modelo alguna cosa adicional aparte de lo que dice explícitamente el texto, para que las relaciones se puedan dar. Porque ahora mismo yo no puedo relacionar España con Illa ni con Sánchez, porque no hay una relación entre país y presidente directamente, sino que entre medias hay un concepto. Por lo tanto, necesitaré, para que haya una relación entre todos ellos, una instancia de gobierno que sirva de nexo, por decirlo de alguna manera, entre España y Pedro Sánchez y Salvador Illa. Así que de manera a ver cómo decir, de manera que lo que yo hago es tener algo que me permite completar mi modelo y aunque esta instancia como tal no aparece si seguimos esos pasos que hemos dicho de busca nombres, busca verbos, etcétera, yo me voy a crear una instancia aquí que se llamará Gobierno de España, por ejemplo, que sea instancia de gobierno, ¿vale? Y ahora ya sí, lo que yo puedo decir es que España tiene un gobierno y que Pedro Sánchez forma parte de ese gobierno y Salvador Illa forma parte de ese gobierno. Ups, perdón. ¿Sí? ¿Entendido lo que hemos hecho? Entonces, lo que yo voy a hacer es la relación a nivel de instancias entre España y Gobierno de España, que será la relación tiene, y entre Pedro Sánchez y el Gobierno de España, que será la relación parte de, y Salvador Illa y Gobierno de España, que será la relación parte de también, ¿vale? Entonces, esta instancia de... Uy, perdonad. Es instancia de... ¿De acuerdo? Entonces, estas flechas que no tienen actualmente nombre son España y Gobierno de España relacionado mediante tiene, ¿vale? Para no enfocar más o emborronar más el modelo, y Pedro Sánchez y Salvador Illa relacionados con la relación parte de con el Gobierno de España. Sí, ¿por qué hemos necesitado poner esta relación aquí explícita? Bueno, pues lo hemos necesitado porque si no incluyo esta relación, tal y como tenemos el modelo, no podemos relacionar directamente Pedro Sánchez y Salvador Illa con España. Porque los datos tienen que ir acordes con el modelo. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Nada? Vale, con esto habríamos modelado todos los apartados que veíamos en ese ejercicio. Voy a ver si soy capaz en estos minutos que quedan de que veáis la presentación para continuar un poquito con la teoría, ¿vale? Voy a intentarlo.
Ok, pues nada, si me decís que se ve, pues nada, estos 5 minutillos que quedan, continuamos con la presentación. La voy a poner en modo presentación para ver un poco lo siguiente, ¿de acuerdo? Se me oye bien, ¿verdad? Ok, fenomenal. Pues listo, vamos a ponerlo. No sé qué habrá pasado antes porque se ha dejado de ver la presentación, porque al final hace siempre el mismo, las mismas acciones, vaya. Perdonad. Vale, pues nada, hemos visto este ejemplo para finalizar con la parte de relaciones meronímicas, ¿vale? El último tipo de relación que nos faltaría por ver serían las relaciones ad hoc, ¿vale? Aunque ya hemos visto un ejemplo justo en el ejercicio, pero para que quede explícito y que quede la teoría, aunque no es mucha, acerca de ese tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas relaciones ad hoc son esas relaciones que son propias del dominio, ¿vale? Que depende, que su nombre o su terminología va a depender del dominio en el que yo esté modelizando mi problema. Y pueden ser de diferentes tipos. Aquí tenéis ejemplos que no son los únicos, ¿vale? Relaciones de causa, de contenedor similar o parecido a lo que sería parte D, si queremos, de estar posicionado en algún sitio, de estar asociado, de ser el material, cualquier cosa que se nos ocurra y que no esté contemplado dentro de una clasificación jerárquica ni una meronimia, ¿vale? Relaciones ad hoc pueden existir entre conceptos de la misma jerarquía, ¿vale? Hombre y mujer, si son subclase de persona, pues se pueden relacionar entre sí vía la relación casado con. Y podemos tener también relaciones cuyo origen y destino, cuyo dominio y rango sean, relaciones ad hoc, cuyo dominio y rango sean el mismo concepto, ¿vale? También puede existir relaciones ad hoc entre conceptos de diferentes jerarquías. Si yo tengo aquí los jugadores de fútbol clasificados y aquí los equipos de fútbol, podría tener una relación ad hoc entre que el concepto jugador pertenece al concepto equipo, ¿no? O juega en un equipo. Importante, y ya lo hemos visto en la resolución del ejercicio de hoy, pero para que quede explícito, es muy importante tener en cuenta que las relaciones entre instancias, también las ad hoc, no solo las de parte D y subclase D, perdón, las de parte D, sino también las ad hoc, para que estén bien definidas, la relación entre esas instancias tiene que existir, por un lado, la misma relación a nivel de conceptos, es decir, a nivel del modelo, y además esas instancias e individuos deben ser instancias de esos conceptos involucrados en la relación, ¿vale? Lo hemos visto antes con el ejemplo de España y Europa y la relación entre ellos parte D. No lo podríamos haber puesto esa relación parte D si no hubiera existido en el modelo entre país y continente, ¿vale? Por tanto, si tenemos un modelo muy simple que diga que los hombres y las mujeres se pueden casar entre sí y tenemos este nivel de datos en azul, Pepe y Juan son hombres, María es mujer y Juan y María están casados, tengo este modelo, quizá un poco obsoleto ya, tengo este grafo de conocimiento. Si yo quisiera en un momento dado incluir en este grafo de conocimiento información acerca de que Ana y Carmen están casadas entre sí, tal y cual está el modelo, no podría, ¿vale? ¿Por qué no podría? Porque no hay ninguna relación a nivel de modelo que relacione las mujeres consigo mismas vía la relación casado con, ¿de acuerdo? Entonces, como los dos elementos que tengo en este posible dato son origen y destino, mujer, y sin embargo la relación casado con tiene origen y destino, hombre o mujer, esta relación no podría darse. O sea, estos datos no podrían incluirse en el grafo de conocimiento. Para que se pudieran incluir, pues tendríamos que crear una relación que dijera
que las mujeres se pueden casar entre sí, un poquito más actual todo este modelo, sea de paso, y los hombres se pueden casar entre sí. Si quisiéramos poner un modelo mucho más elegante, lo que pondríamos sería, si tenemos el concepto persona, y dejamos que todas las personas se puedan casar con cualquier otra persona, tendríamos la relación casado con a nivel genérico de persona. Las personas se pueden casar con personas y entonces en ese caso esta relación a nivel de datos sí que sería posible. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de relaciones ad hoc a nivel del modelo, casado con y divorciado de, y algunas instancias con datos concretos que instancian esas relaciones, ¿vale? Juan y María están casados, Juan está divorciado de Ana y Ana está casada con Pepe, ¿vale? Y aquí algunas otras más, ¿de acuerdo? Veremos ejemplos el próximo día cuando, para no extenderme más e irme de la hora mucho más, veremos en concreto algunos ejemplos más de relaciones ad hoc y haremos algunos ejercicios de este tipo de relaciones también, ¿vale? Entonces, con esto, si no hay ninguna duda ni ningún comentario, pues pararíamos aquí la clase y lo retomaríamos el siguiente día. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Pues nada, listo. Entonces, con esto, chicos, muchas gracias. Sí. Una pregunta del último ejemplo, ¿vale? Aquí en el chat. Pedro Sánchez son instancias de cada uno de ellos del concepto correspondiente, es decir, Pedro Sánchez es instancia de presidente y Salvador Illa es instancia de ministro, ¿vale? Después se relacionan con el gobierno de España vía la relación parte de, ¿vale? ¿Sí? ¿Ha quedado clara la pregunta del compañero David? De nada. Y luego hay otro par de preguntas que dicen, ¿cómo va a ser sobre el examen? Me disculpáis que a día de hoy no os puedo confirmar ni desmentir ni dar ninguna información concreta acerca de cómo va a ser el examen con respecto al tema presencial, ¿vale? Le he trasladado la duda al coordinador, Vicente, y él está en contacto con el jefe de estudios para ver si podemos aclarar esta situación porque no tenemos muy claro cómo debería ser el examen. Os vamos a informar de ello en cuanto tengamos una respuesta clara por parte del equipo de gobierno de la escuela y bueno, pues en cuanto antes lo sepamos, mejor para todos, evidentemente. Entonces, no os preocupéis que os vamos a informar de ello en cuanto podamos. Y no subimos a Moodle ejemplos de exámenes, ¿vale? Lo que restan de clases vamos a hacer ejercicios en esta línea que hemos ido haciendo el otro día y hoy. Todos estos ejercicios, de una manera u otra, están basados en ejercicios de exámenes pasados, ¿vale? Entonces, yo creo que con toda la práctica que vamos a hacer durante las clases y todas las preguntas que podéis hacer, creo que está más que cubierto. Lo que sí vamos a subir a Moodle, igual que hicimos con la parte de reglas, es un listado de enunciados que vosotros podéis intentar y si tenéis alguna duda, preguntadme, ¿vale? El examen es práctico, ¿vale? Queremos saber que habéis entendido la poca teoría que hemos visto, ¿vale? Y que la sabéis aplicar, ¿ok? ¿Más dudas o comentarios? ¿Nada? Pues nada. Muchas gracias a vosotros por asistir a la clase y por participar y nos vemos el próximo día. Que tengáis buena tarde. Hasta luego.